Bien, buenas tardes queridos estudiantes del primer grado de secundaria. Les saludo una vez más el profesor Yosimar Chirinos del curso de Geografía. Bien chicos, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud, con muchos buenos ánimos de iniciar bien este lunes. Yo espero que sí. Entonces vamos a iniciar viendo nuestro tema siguiente. Ya hemos visto los ríos, ya hemos visto el tema de los lagos, ahora vamos a ver y vamos a recorrer los principales ríos y lagos que hay en el mundo. Bien, ahí ya les dejo más o menos un adelanto de lo que vamos a tratar en primera instancia, es decir, como primer tema, pero no sin antes primero mencionar las recomendaciones antes de continuar con la clase, ¿no? Bien, primero asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido. Eso ya lo sabes, estoy seguro que estoy ayudando a que lo recuerdes. Ahora, recuerda también mantener un volumen moderado del equipo que estás utilizando y que estás reproduciendo el video, para que así escuches mejor la clase sin interrupciones. Luego evita realizar otras actividades mientras observas el video. Así es, yo no solo quiero que tú me escuches, yo quiero que tú veas la pantalla del celular, de la tablet, de la computadora, de la laptop o donde estés reproduciendo el video, que puedas así eh, entender no solamente lo que escuchas, sino también lo que ves. Y recuerda tomar apuntes de la clase para el examen. Así es importante tomar apuntes de la clase para tu examen y no menos importante, debes anotar tus preguntas y compartirlas en la hora de asesoría. Así es, eso va a ayudar a que yo entienda si tú tienes alguna duda, alguna pregunta y por supuesto vamos así a entenderlos todos en clase. Bien, entonces ya tenemos claras las recomendaciones. Solo una vez más hacer hincapié y recordar que sí, que es importante chicos esta recomendación tercera. ¿Ok? De evitar realizar otras actividades mientras observas el video. Porque si no miras la pantalla, ¿okay?, no vas a poder tener una mejor idea de lo que yo te estoy explicando. Entonces, ahora sí pasamos a ver la parte de las tres hidroeléctricas más grandes del mundo. Aquí sí necesito que, por ejemplo, observes, para que notes la diferencia de por qué una es considerada en primer lugar, otra en segundo y otra en tercer lugar. Nos dice, la presa de las tres gargantas, es decir, la represa o la hidroeléctrica de las tres gargantas, es esta y está situada en el curso del río Yangtze. Así es, está situada en el curso del río Yangtze, que es este río, ¿ok? ¿En dónde? En China, ¿no? Entonces esta va a ser la presa más grande a nivel mundial. Y luego de ahí la que le sigue nos dice, ¿no?, que es la planta hidroeléctrica más grande del mundo, superando a la hidroeléctrica de Itaipú, que es esta. Así es un tanto similar y hasta un punto se vería más grande, ¿no? Miren cómo se almacena aquí el agua y luego de ahí cuando sueltan desprende con fuerza, ¿no? Entonces esta va a ser la segunda hidroeléctrica más grande, que la Itaipú, sobre el río Paraná en este caso. Ya no es río Yangtze, sino sobre el río Paraná entre Brasil y Paraguay, ¿ok? Está este río. Y luego vamos a tener a la de embalse, ¿no?, que es de Guri, ¿ok? Y va a estar en el tercer lugar. Esta hidroeléctrica del embalse de Guri se encuentra en esta parte de aquí que observamos en Venezuela, ¿no? Entonces este río de igual forma hace esta represa y cae el agua para así generar energía. Bien, entonces ya tenemos claro cuáles son digamos, top 3 o los tres hidroeléctricas más grandes del mundo. Primero, la llamada Tres Gargantas, luego la hidroeléctrica de Itaipú y luego la del embalse de Guri, ¿no? Esta tercera hidroeléctrica. Bien, entonces vamos a conocer un poco cómo es que eh, llega a captar energía o cómo es que esto es tan importante, porque hacen grandes construcciones reteniendo así el agua. Ahora vamos a saberlo. Acá, respondiendo a nuestra pregunta de cómo se genera energía en una hidroeléctrica. Ok chicos, para ello los quiero atentos para reproducir el siguiente vídeo. Bien, atentos entonces. Aquí observamos.
La energía hidráulica es un tipo de energía renovable que aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad limpia. ¿Quieres saber cómo funciona? En las centrales hidráulicas más comunes, el agua que transportan los ríos es almacenada en un embalse y liberada cuando se necesita producir energía. A estas centrales se les denomina centrales de pie de presa. El agua desembalsada cae con fuerza aprovechando la diferencia de altura sobre una turbina hidráulica y la hace girar siempre a la misma velocidad, pero con mayor fuerza cuanta más agua pasa. La energía cinética derivada de la rotación constante de la turbina es transformada en energía eléctrica en los generadores eléctricos de la sala de máquinas. Después, se eleva la tensión de la electricidad producida para que pueda incorporarse a la red y transportarse con menores pérdidas hasta los puntos de distribución, donde se vuelve a bajar la tensión para los puntos de consumo. El agua utilizada en el proceso retoma el curso natural del río aguas abajo tras pasar la central. Otro tipo de centrales hidroeléctricas son las fluyentes, que aprovechan el desnivel natural del río para el salto y tienen un pequeño remanso para derivar el agua por un canal hasta la central. También existen las centrales de bombeo, que consumen energía para subir el agua hasta un embalse superior en horas de baja demanda para liberarla cuando el consumo eléctrico es elevado. Bien, chicos. Entonces aquí ya encontramos o tenemos una clara idea o una idea mucho más clara de cómo es que se genera energía en una hidroeléctrica y lo importante que es, ¿verdad? Hay países que no tienen, digamos, relieves, ¿no? No tienen esta cordillera de los Andes, no tienen los Andes, no tiene cerros grandes como para poder generar de manera natural estas hidroeléctricas, entonces tienen que forzar y crear otros tipos de relieves artificiales para que de igual forma el agua caiga con fuerza, ¿no? Una hidroeléctrica, digamos, relativamente cercana a donde vivimos en Lima sería la que se encuentra por Ñaña, ¿no? La hidroeléctrica de Huampa, ni verdad, algunos que han ido a Chosica han podido observar tal vez cuando suben en el Chosicano y diferentes vehículos que al lado izquierdo cuando están pasando por Chaclacayo se observa, ¿no? Cómo cae agua que parece de un tobogán gigante, ¿no? Como un cerro tuviese un tobogán. Esa es una hidroeléctrica, así es. Y si no lo han visto, pues pueden googlearlo, por supuesto que sí, o si no también en la asesoría lo podemos ver en un momento y si no también capaz más adelante cuando puedan pasar por ahí van a observarlo, ¿no? Desde lejos se observa, desde plena carretera central en realidad. Bien, Electricidad limpia. bien, ahora sí voy a pasar al siguiente. Ya, aquí, perdón, acá. Vamos a ver los récords de ríos, ¿ok? ¿Qué récords, digamos, rompen los ríos más principales del mundo, por así decirlo? Entonces, cuando rompen un récord quiere decir que pues han roto una medición, ¿ok? O han logrado destacar por algo. En este caso vamos a tener que el río Amazonas destaca por ser el más largo de América. Y no solo eso, voy a decir que también, bueno, acá también más abajo lo menciona, pero lo uno, no es el río más largo del mundo. ¿Ok? El río Amazonas, que es donde que nace en Perú, es el río más largo de América. Así es, del continente de América. Ahora, el río Nilo es el río más largo de África. En este caso, el río Yangtze-Kiang es el más largo de Asia. El río Volga es el más largo de Europa. El río Murray es Murray Darling es el más largo de Oceanía. Luego también tenemos otra vez el río Amazonas, que es el más largo del mundo, ¿no? Y el río Danubio, que es el río más internacional, que es decir, que atraviesa más países, y el río Mississippi, que es el río más productivo, ¿no? Entonces, sé que algunos de estos ríos ustedes ya han podido escuchar. ¿Y por qué justamente? Pues porque son ríos muy representativos, ¿no? Para todos. Bien, entonces, uno de estos ríos justamente más representativos va a ser, uy, perdón,
el río Amazonas, que es el más largo del mundo. Aquí, por ejemplo, vemos que esta línea azul gruesa, ok, bien, vemos que es alimentado, ¿no? Este río Amazonas, ¿por qué? Por otros ríos mucho más pequeños, como aquí tenemos, por ejemplo, el río Putumayo, el río Marañón, el río Cayali, que son los ríos principales o confluentes que van a alimentar. Es decir, son los ríos principales que alimentan y al unirse, el río Marañón y el río Cayali van a formar ¿qué cosa? El río Amazonas también, ¿no? Por eso que imaginen, dos ríos que son grandes como el Marañón y el Cayali van a formar uno mucho más grande que es el río Amazonas, ¿no? Así es, profesor, pero esto parece un lago tan ancho, ¿es? Sí, chicos, es mucho más ancho todavía el río Amazonas, ¿no? Es el más caudaloso es también, ya que lleva grandes corrientes de agua, transporta. ¿Y por qué va a ser el más grande? Porque miren cuántos ríos lo alimentan. Varios ríos desembocan en este río y lo hacen mucho más grande, ¿no? Es como aquel juego llamado Slither.io o Slider.io, que es tipo un gusanito que a medida que va comiendo las bolitas va creciendo, ¿verdad? Va creciendo y se va haciendo qué cosa, mucho más grande y mucho más gordito, más grueso. Lo mismo es similar con el río Amazonas. Es alimentado por otros ríos que son o cumplen la función como de esas bolitas y por lo tanto se va a volver mucho más grueso y mucho más grande, ¿no? Bien, entonces es un río icónico, es decir, un río muy representativo para todos los ríos. Y ahora vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos el récord de lagos. Tenemos, por ejemplo, el lago Superior, que es el más extenso de América. Así es, el lago Superior. Luego tenemos el lago Victoria, que es el más extenso de África. Luego vamos a tener el lago Mar Caspio, ¿no? Que es el más extenso, en este caso, de Asia. Luego el lago Ládoga, que es el más extenso de Europa, el lago Eire, que es el más extenso de Oceanía, y luego el mar Caspio otra vez, que no solamente va a ser el lago más extenso de Asia, sino que va a ser el lago más extenso del mundo, ¿no? Luego tenemos otra vez el lago Superior, que es el lago más extenso, pero de agua dulce. Recordemos que hay lagos de agua dulce y de agua salada. Luego otra vez tenemos el lago Mar Caspio, que no solo es el más extenso de Asia, sino que, y tampoco es el más extenso del mundo, sino es el lago más internacional. Es decir, que más países lo poseen, ¿no? Que atraviesa muchos más países. Y también tenemos el lago Baikal. Bueno, en realidad no es que atraviese tanto, sino, ¿cómo decirlo? Eh, comprende, ¿no? Diferentes países, ¿ok? Abarca diferentes países. El lago más Carpio, por eso que es el más internacional. Y luego tenemos el lago Baikal, o Baikal, que es el lago más profundo, nos dice, ¿no? Bien, uno que no está mencionado acá, pero es muy conocido y representativo, va a ser el lago Ness. Este lago nos dice que forma parte de la serie de lagos de Escocia, que fueron labrados por los glaciares durante las anteriores glaciaciones. ¿No? Miren lo inmenso que es este lago también. ¿No? Entonces, gracias a los glaciares es que este lago Ness pudo formarse, ¿no? Miren, entonces sus aguas tienen una visibilidad excepcionalmente baja debido al alto contenido en turba procedente de los suelos cercanos. ¿Qué quiere decir esto? Que su agua nos dice que es transparente, ¿ok? Fácilmente y visiblemente transparente, ¿no? Luego de ahí tenemos que el monstruo del lago Ness, también es un icono o dato muy conocido acá. Familiarmente, este monstruo es llamado Nessie, ¿no? Este monstruo llamado Nessie, y es el nombre de una criatura que es legendaria, que se dice que habita pues justamente en el lago Ness, ¿no? Al igual que el Yeti, al igual que otras historias, digamos, que se cuentan de ello, vamos a escuchar que justamente se encuentran en este lago Ness o relativamente cercano a Escocia. Bien, entonces no podíamos dejar pasar de mencionar este dato del lago Ness y ahora sí, por último vamos a culminar con
el dato de información que es acerca de la tarea domiciliaria. Recuerden que tenemos que resolver la tarea de las páginas 131 y 132 y responder las preguntas del 1 al 5. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención y no olviden recordar que deben, por supuesto, anotar todo lo que ustedes consideren que tienen duda, ¿ok? Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.